Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al quinto encuentro CONAC. En nombre de la Decanatura de la Facultad de Minas, agradecemos su participación en este evento que representa una oportunidad clave para nuestro crecimiento profesional y el fortalecimiento de nuestras competencias colectivas como comunidad académica. Este evento está siendo grabado y, como de costumbre, las memorias serán compartidas posteriormente para su consulta. Los encuentros CONAC formaban parte esencial del proyecto de gestión del conocimiento administrativo en la Facultad de Minas. A través de estos espacios buscamos fomentar la colaboración, el aprendizaje continuo y la innovación en nuestros procesos administrativos. Estos encuentros nos permiten compartir experiencias, analizar temas críticos y generar un intercambio de saberes con el fin de preservar la memoria institucional y optimizar el uso de recursos. Además, la participación de expertos nos brinda la oportunidad de conocer las mejores prácticas que otras entidades están implementando, lo que enriquece nuestro enfoque y fortalece nuestras capacidades. Siguiendo la línea temática de los encuentros previos, hoy nos concentraremos en el hito 5, integración de GenAI en educación y gestión del conocimiento, un tema de gran relevancia en la actualidad que nos permitirá explorar cómo la inteligencia artificial generativa puede transformar nuestras prácticas educativas y administrativas, fomentando una cultura de innovación y vanguardia tecnológica en la facultad. En esta oportunidad nos complace contar con el apoyo de la Cosmos Schools de Confama, un movimiento que está transformando la educación en Colombia con 9 centros en el Valle de Aburrá y San Nicolás. Ofrece una educación de alta calidad basada en experiencias inspiradoras que conectan a los estudiantes con el arte, la ciencia, la naturaleza, el inglés y la tecnología. Su enfoque único ve la ciudad como un colegio expandido y utiliza aulas como talleres y laboratorios. Cosmos School se guía por preguntas fundamentales sobre inclusión, ciudadanía global y sostenibilidad, formando ciudadanos preparados para los retos del futuro. Con más de 4.000 familias y 400 mentores, Cosmos está liderando una revolución educativa en Colombia, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia enriquecedora y orientada al futuro. En esta ocasión nos acompaña como ponente Hernán Cardona, CTO y líder de tecnología en Cosmos School, ingeniero físico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, científico de datos, actualmente cursa la maestría en Ingeniería Analítica en la Facultad de Minas, con investigación aplicada en inteligencia artificial para análisis geoespacial. A lo largo de su carrera ha liderado equipos multidisciplinarios en investigación científica, desarrollo de software y arquitectura empresarial en América Latina. Hernán se define como un eterno aprendiz, apasionado por el emprendimiento, la innovación y el avance tecnológico. Y de esta manera le damos la bienvenida a Hernán. Gracias por acompañarnos y también vale la pena aclarar que durante la exposición, si tienen alguna pregunta o duda, pueden realizársela a Hernán, ya sea vía chat o preguntándole directamente. Bienvenido, Hernán. Bien, muy buenos días a todos y muchas gracias a la universidad por la invitación. Para mí pues es un gusto poder compartir lo que estamos haciendo en Cosmo y explicarles también un poco más sobre lo que es nuestra propuesta y lo que estamos haciendo en este que se denomina pues un movimiento educativo en sí mismo. Voy a tratar de ser conciso en la exposición porque son varios temas los que vamos a abordar. Sin embargo, si tienen alguna duda, es importante que la tratemos de resolver en el momento para poder avanzar, digamos, de forma adecuada. Y también, si algún concepto no estuviese claro dentro de la exposición o tuvieran también material que pudiera complementar, pues bienvenido, porque al final, como me explicaron, se van a dejar unas memorias y la idea es que esas memorias sean ricas tanto en los recursos que hemos preparado como en contenidos complementarios que pudieran nutrir la conversación posterior. Voy a empezar explicándoles, porque creo que es muy importante, la propuesta específica de Cosmo Schools, lo que lo hace diferente, un poco de su historia, pero más que eso, darle contexto al reto, que al final es lo que va a justificar el hecho de que ya desde hace un poco más de 2 años estemos haciendo esfuerzos importantes en incorporar la inteligencia artificial en nuestros procesos de aprendizaje. Cosmos se define a sí mismo como un movimiento que busca transformar la educación inicial, básica y media en América Latina. Nace a partir de una pregunta orientadora que pretende resolver problemas importantes que actualmente tenemos en la educación básica, pero sobre todo que busca inspirar
no solamente ya a los estudiantes y las familias que hacen parte de Cosmos, sino al sistema educativo de la región latinoamericana a que se aproxime de forma diferente al reto tan importante para una sociedad como es formar a sus niños y jóvenes. En ese sentido, Confama ya lleva más o menos un poco más de 20 años desarrollando la educación básica. Empezó con los preescolares, donde actualmente tiene más de 11 instituciones preescolares en Antioquia, principalmente dedicadas o diseñadas para los afiliados a la Caja de Compensación, pero en el 2019 hace la compra del CESDE, el Instituto Técnico de Educación Técnica, y en el 2020 consolida en su momento lo que era la red de colegios de Confama. Eso parte de una exploración a nivel mundial que se hace en alrededor de 150 instituciones, todas de alguna u otra forma se destacan por algún elemento, ya sea pedagógico, de diseño, aproximación, modelo de negocio, cualquiera fuese la premisa, destacaban dentro de, digamos, las regiones en las cuales tenían presencia. Cosmo, entonces Confama primero, y eso es importante, Confama primero hace una recolección de esa información, un ejercicio importante de exploración para entonces proponer un modelo pedagógico único que integra lo digamos, mejor o lo que se ha podido evidenciar que tiene mayor impacto en la región, en América Latina específicamente, empezando en Antioquia, pero que pretende eventualmente expandirse a otras ciudades de Colombia primero y después a otros países. Y consolidando ese modelo pedagógico, también entonces decide no solamente empezar en el año 2020 entonces con una red de colegios que inicia con 19 estudiantes en la sede del Colegio de Bello, y que ha tenido un crecimiento importante de allá para acá. Ahora vamos a entrar un poco más en cómo ha sido ese proceso, pero lo relevante de esto es que decide implementar un colegio. Esa es como su primera aproximación como movimiento, y a partir de ahí el modelo pedagógico establece unas premisas. Una de ellas es pues entonces que aprendemos basado en contenidos digitales. Es muy importante, nosotros nos diseñamos para la clase media, una clase media que está en consolidación, para familias que están en movilidad social ascendente. Eso es que entendemos, hacen parte de la, digamos, de la cadena de empleo formal que existen en las diferentes regiones, y entendemos por eso que pues, nuestro diseño tiene que favorecer no solamente el aprendizaje en el aula, sino también por fuera de ella. Entonces, para nosotros es muy importante la incorporación de contenidos digitales que permitan que, por ejemplo, se aprenda, porque eso es importante, se aprende no solamente en el aula, sino también en las tardes o en la contrajornada, en los fines de semana, por ejemplo, y en cualquier momento. Nos centramos, el inglés lo entendemos como parte fundamental del proceso pedagógico. No somos un colegio bilingüe, pero sí, desde etapas muy tempranas de la formación, desde primera infancia, se incluye inglés dentro del plan curricular. Este es un elemento del que vamos a hablar mucho hoy, es la Escuela de Mentores. Es una escuela centrada en la formación de docentes en este modelo pedagógico propio, que incorpora a su vez premisas y componentes pedagógicos de pedagogías activas principalmente. Y es importante, lo van a ver ahora y voy a profundizar ahí, porque el crecimiento que hemos tenido exige que este ciclo de formación sea de muy alta calidad primero, pero además muy pertinente. O sea, tiene que hacerse en poco tiempo para garantizar que la calidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes pues sí se materialice. Tenemos además un modelo de colegio expandido. Eso implica, Cosmos se entiende como parte de un territorio. Estos territorios que habitan, pues, donde habitan estos colegios, son parte fundamental también del diseño, y entonces nos consideramos un colegio de puertas abiertas, museable, donde las personas pueden y pretendemos que vayan, interactúen, no solamente las familias, sino las personas que habitan los barrios en los que estamos. Nosotros no nos diseñamos como colegios, digamos, megacolegios campestres o que tienen campus extensos, que es una tendencia educativa, sobre todo en alta calidad. Nosotros, en cambio, nos diseñamos como colegios barriales, cercanos al hogar. De nuevo, todo lo anterior
pretendiendo estar cerca a las familias que se encuentran en esa clase media que está consolidándose o está en proceso de consolidación. Digamos que ya para entrar en materia, solamente quería esbozar un poco de lo que son las variaciones pedagógicas que tenemos. Nosotros no nos diseñamos con asignaturas. Eso quiere decir, nosotros no tenemos una clase de matemáticas, una clase de ciencias sociales o una clase de inglés per se, sino que nos organizamos alrededor de momentos de aprendizaje, momentos integradores de saberes, competencias y habilidades. En ese sentido, por ejemplo, denominamos al momento de vida en sociedad el momento donde se encuentran saberes alrededor del lenguaje, el pensamiento mediador, el pensamiento social, las ciencias sociales en sí mismas. También lo que tiene que ver entonces con nosotros incorporamos también dentro del modelo curricular el desarrollo de habilidades socioemocionales. En ese sentido, también como digamos, incorporamos ABP o aprendizaje basado en proyectos, pues los momentos de aprendizaje son momentos donde los estudiantes se encuentran para desarrollar una temática específica y también para desarrollar proyectos en 4 ciclos que tenemos durante el año. Eso, digamos que es parte de lo que hemos aprendido alrededor de la exploración que les mencioné al principio. El momento científico es también donde entonces se desarrolla el aprendizaje de las matemáticas, las ciencias naturales, el pensamiento computacional, programación y otras de estas habilidades pues, necesarias hoy por hoy. También es muy importante que transversalizamos algunos elementos como el arte y el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias naturales, la vida en sociedad, se utiliza el arte y el cuerpo. Entonces, el baile, la danza, las expresiones artísticas transversalizan todo el proceso de aprendizaje. Y digamos que eso ha permitido, basados también en aprendizajes que otros colegios, por ejemplo, han apropiado muy bien en neurociencia, los aprendizajes sean significativos. Eso es, perduren en el tiempo y se puedan dar en menor tiempo o en menores espacios de tiempo, aprendizajes que perduren, que se consoliden y que, entre otras cosas, pues también favorezcan el intercambio de saberes, ya no solamente con los estudiantes del mismo colegio, sino con los estudiantes de los otros colegios de la red. Entonces tenemos ciclos de exposiciones que se hacen cada trimestre, donde los estudiantes pues, presentan sus proyectos, son eventos de ciudad, donde pues, nos apropiamos o participamos en teatros, centros de exposición y otros, para que las personas, tanto de Cosmo como de por fuera de Cosmo, lo conozcan. Diciendo esto, que no era más que el contexto, vamos a entrar entonces en materia de lo que tiene que ver con los temas de inteligencia artificial. Aquí lo interesante sobre y por eso era importante el contexto. Nosotros tenemos un reto que le da sentido a todo esto. Si nosotros fuéramos capaz, un colegio donde tenemos menor número de estudiantes, menor número de docentes, una relación técnica más favorable, es decir, tenemos menos estudiantes por docentes, capaz y la interacción humana per se solamente, que nosotros igual siempre la favorecemos, sería suficiente para sostener el proceso de alta calidad que nosotros tenemos actualmente en Cosmo. Lo que nos hemos dado cuenta es que el crecimiento tiene unos retos bastante importantes y que encontramos pocas soluciones solamente en las aproximaciones tradicionales. Entonces, para eso ya les hablaba de 2 aproximaciones importantes. Nosotros tenemos la escuela de mentores, pero también un proceso de gestión del conocimiento bastante estricto y que ha sido muy rico. Para que entiendan un poco el tamaño del reto, nosotros tenemos actualmente 10 centros de experiencia. Al inicio se mencionaban 9, pero a final de este año abrimos uno en Laureles. Este colegio es uno de los más grandes actualmente y recibe lo que antes era digamos, la operación del colegio de Cosmo Belén. Y lo que esto ha implicado es que a la fecha nosotros tenemos más de 350 docentes, 4.258 estudiantes y 10 centros de experiencia. Eso hoy por hoy nos posiciona dentro de las 3 instituciones por número de estudiantes más grandes de Antioquia, en educación básica principalmente. Ahora, dentro de la proyección que tenemos para el 2025 es tener más de 400 estudiantes y 6.100 estudiantes. Perdón, más de 400 docentes y 6.100 estudiantes.
les expliqué que en el 2020 éramos 19 estudiantes y algo así como el grupo de docentes era muy bajo, era alrededor de 5 docentes teníamos en ese momento. Entonces el crecimiento en 5 años ha sido bastante acelerado. El reto entonces está no solamente en el crecimiento per se, sino que como nuestro modelo pedagógico, el que expliqué previamente, es propio, pues eso implica que estos docentes no tenían conocimiento previo del mismo modelo antes de llegar a Cosmo. Implica entonces que nos tenemos que organizar para que primero la formación de estos docentes sea la adecuada, pero después garantizar durante ese proceso que la gestión del conocimiento derivado se pueda administrar de tal forma que con la llegada de nuevos docentes, pues el problema no se escale y se magnifique de tal forma que no se pueda, digamos, resolver de buena forma. Porque al final todo esto se redunda en que si tenemos docentes mejores formados, pues vamos a tener claramente estudiantes cuyo proceso de aprendizaje va a ser de mucha mayor calidad. Es probablemente la variable más importante dentro del proceso de aprendizaje del estudiante, no la única, entendemos, y tenemos aproximaciones importantes para que la familia juegue un papel fundamental allí, los propios estudiantes, el territorio, como ya les mencionaba, pero claramente las inversiones más importantes de nosotros en términos de modelo pedagógico las hacemos alrededor de la formación de los docentes. En ese sentido, pues tanto la escuela, que sería en este caso el sistema de formación, como el sistema de gestión de conocimiento, pues son claves para eso. Y eso, entonces, hizo que en el año 2023, en enero, Cosmo, como razón legal o social independiente, existe desde el año 2022, a finales del año 2022. Antes de eso era la red de colegios de Confama. De la fecha para acá, entonces digamos que somos una spin-off de Confama y lo que hemos hecho entonces es que a partir del año 2023 se empiezan a desarrollar una serie de iniciativas internas muy interesantes para poder generar esa escala. El primero de ellos, todo esto, pues el sitio que les estoy mostrando va a quedar para que lo desarrollen o lo puedan ver con mayor detalle después. Y de hecho algunos recursos como por ejemplo este repositorio en GitHub donde está el código de este asistente conversacional que nosotros pretendemos sea abierto. Fue un ejercicio que hicimos en el 2023 incorporando lo que en ese momento eran las recién liberadas o los recién liberados servicios de OpenAI alrededor de la primera solución que liberó OpenAI fue ChatGPT, pero a la par, unos meses después, liberó unas APIs, pues son unos servicios que cualquier empresa podía consumir para construir sistemas conversacionales parecidos a los que ya ellos habían desarrollado en ChatGPT. En ese sentido, a nosotros nos pareció que era una muy buena oportunidad para empezar a explorar cómo podíamos aproximar el modelo pedagógico a aquellos docentes que estaban recién llegando a Cosmo. Para que se hagan una idea, pues, y creo que ya probablemente lo han deducido, pero si llevamos 5 años y la tasa de crecimiento ha sido esa, muchos de nuestros docentes no tienen más de un año en Cosmo, un porcentaje muy alto. Un porcentaje mucho más alto no tiene 2 años en Cosmo. Y uno necesita tradicionalmente periodos que están entre los 3 y los 5 años para apropiar adecuadamente un modelo pedagógico. Entonces, ¿cómo sostiene uno la educación de alta calidad cuando es que aparte los docentes se están formando? Entonces, dentro de otras, pues la Escuela de Mentores no solamente es un ejercicio que se realiza de forma constante. Nosotros tenemos jornadas pedagógicas durante todo el año para garantizar eso y el proceso de seguimiento, es decir, hay toda una estructura de soporte para la formación y garantizar el seguimiento adecuado de esa calidad. Pero un reto importante es cómo hacemos que el contenido, más bien la información, todo el conocimiento esté al alcance de la mano, pero no en cualquier momento, no un fin de semana, no un sábado, no, sino en el momento en que yo lo requiero, ya sea para el diseño del momento de aprendizaje, que de nuevo, volviendo al contexto que les di antes, tiene una complejidad adicional. Y es que yo tengo que diseñar momentos integradores. Entonces, planificar un momento de aprendizaje de vida en sociedad que integra las ciencias sociales, el lenguaje, hábitos y otras estructuras deseables dentro del diseño, es retador en sí mismo, ya no solamente hablando pues, de la pedagogía activa y el ABP
pues solo aprendizaje basado en proyectos. En ese sentido, tener la información en el momento adecuado para poder responder de forma adecuada al reto de planificar un momento de aprendizaje, pero también poder evaluarlo después y hacerle seguimiento y hacer retroalimentación. Y consideren lo siguiente, que eso es algo que es un fenómeno emergente y que hemos tratado, y que hemos resuelto de forma adecuada. Es Cosmo, por su modelo pedagógico, es atractivo y pertinente para familias que tienen, por ejemplo, estudiantes con retos ya sea asociados a neurodiversidad, diagnosticada, alertas comportamentales o algún tipo de necesidad especial en su proceso de aprendizaje. Entonces, lo que hemos recibido, pues, digamos, es una demanda muy alta de solicitudes de familias y, digamos, de inscripciones de familias que tienen esas características. En ese sentido, los ajustes razonables al proceso del diseño de un momento de aprendizaje tienen que incluir entonces ya no solamente el modelo pedagógico, las características específicas de cómo se configuran los momentos de aprendizaje de nuestros integradores, sino que adicionalmente tiene que considerar entonces una naturaleza o una caracterización del aula, que en el caso de Cosmo es especialmente, pues tiene una proporción alta de estudiantes con retos especiales en aprendizaje. Todo eso que les digo, entonces, hace que esto tuviese mucho sentido en su momento. Y es a través de un canal como el canal de WhatsApp, pues entreguemos, por ejemplo, la posibilidad de yo escribirle al asistente, como ustedes hacen con ChatGPT o con cualquiera de estos otros agentes, Claude y demás, y que él te resuelva, entonces, cómo debería diseñarse o te dé pistas claves de cómo debería diseñarse ese momento de aprendizaje o cómo diseñar una rúbrica de evaluación o cómo, por ejemplo, escribir información para darle retroalimentación a las familias si es que preguntan por eso. Decidimos hacerlo además a través del canal de WhatsApp porque es el canal más cercano, definitivamente, después de hacer sondeos y algunos análisis. Si lo poníamos, por ejemplo, en Teams, nosotros tenemos actualmente esa suite de ofimática, la usabilidad iba a ser aún más baja. Entonces lo hicimos, hicimos un piloto, en primer lugar, con 50 mentores en los 10 centros de experiencia, y esto fue más o menos la proporción de uso. Algunos centros de experiencia la usaron mucho, de ello, Envigado particularmente, pero los otros, en cambio, muy poco. Entre los dos primeros, se agregaban un poco más del 70% de todas las interacciones. Eso implicó para nosotros un entendimiento importante de la caracterización de cada una de las sedes. Es decir, el reto de nosotros es un reto heterogéneo per se. Cada sede se comporta de forma diferente. Si bien somos si bien somos un colegio, si uno va al detalle de cómo garantizar el proceso de transferencia de conocimiento, en realidad nos comportamos como 10 colegios distintos. Primero. Pero lo segundo fue entender en qué hablaban. Entonces, digamos que recogimos, bueno, quizás no, pasé muy rápido por acá por la arquitectura, pero algo interesante de este modelo fue que incorporamos varios elementos. Uno de ellos fue una capa de persistencia. Para todos los que utilizan ChatGPT saben que la memoria digamos, de esta solución, pues de este sistema conversacional es limitada. Entonces, nosotros pues no solamente habilitamos y nos conectamos con las APIs de OpenAI, sino que adicionalmente pues empezamos a generar trazabilidad de todas las conversaciones que se daban. Pero además entrenamos el modelo con toda la guía de conocimientos que nosotros teníamos, un corpus bastante extenso que ha desarrollado Cosmo a partir de la investigación que hizo, y pues digamos que las respuestas eran pertinentes, pero también se almacenaban. Y lo integramos además con dos modelos modales diferentes. Entonces reconocíamos notas de voz utilizando en su momento el servicio de Whisper, que permitía hacer la traducción de voz a texto, pero también el servicio de DALL-E. Entonces, por ejemplo, si tú requerías imágenes para explicar algún concepto, le podías pedir al chat, pues al asistente que denominamos Boti, al bot, que te generara una imagen para explicar el concepto. Asumimos, y eran hipótesis, que agregar voz y agregar imágenes iba a mejorar los resultados. Y adicionalmente, en teoría, los mentores, bueno, quizás no fui preciso, nosotros a los docentes en Cosmo, porque voy a ir moviéndome entre las dos palabras, docentes y mentores, para nosotros son equivalentes,
pero sobre todo porque entendemos el ejercicio de la docencia en Cosmo no como un proceso de enseñanza, sino como el acompañamiento del proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, es el estudiante el que aprende, nosotros acompañamos ese proceso y en cambio nos ocupamos menos de la transferencia de conocimiento, no es el rol del profesor en Cosmo. O sea, no pretendemos nosotros ser pues, solamente transmisores de conocimiento, sino más bien inspirar a que los estudiantes a través de preguntas, proyectos y demás encuentren las respuestas a través de su propio proceso de aprendizaje. En ese sentido, pues mentor es una palabra mucho más acorde con esa definición y solamente hago esa aclaración porque me puede estar moviendo entre los dos, entonces para no causar ahí confusión. Lo importante de esta gráfica es la siguiente. Si bien yo podía entrenamos el modelo para que pudiera responder a preguntas sobre planear una actividad, generar una evaluación, tareas administrativas como generar los boletines o la retroalimentación para las familias, temas como por ejemplo generar las bitácoras del proceso de aprendizaje de la semana, cosas de ese estilo, se utilizó principalmente para la planeación. Entonces todas las actividades que se podían realizar con el bot, si bien eran posibles, de forma natural no se realizaban. Los usuarios tienden, y en ese caso fue un aprendizaje, nosotros suponíamos que si habilitábamos un montón de posibilidades las iban a utilizar todas, y solamente el sistema conversacional no te orientaba para que utilizaras todas las opciones. Pero piensen que no es un fenómeno necesariamente tan novedoso, pues ya uno después le encuentra mucha razón a eso, y es cuántos de ustedes utilizan ChatGPT solamente, por ejemplo, para generar informes o para corregir textos o para hacer búsquedas. Ya que uno encuentra una aproximación o un uso específico para estas herramientas, si bien son de propósito general, te podrían servir para muchas cosas, un gran porcentaje del uso se va siempre en las mismas actividades. Entonces, digamos aquí para resumir estas dos, ahora, para nosotros eso es problemático, y ya les voy a explicar por qué. Si yo, digamos, resumo los aprendizajes, entonces tuvimos un uso muy intenso en 2 sedes, la disminución notable del uso con el paso del tiempo, las personas lo utilizaron mucho los 2 primeros meses y aunque hicimos campañas de uso, hicimos formación en prompting, nos dimos cuenta que los resultados y dado que caían en ciclos de uso sobre las mismas características, no fomentaban el uso posterior de la herramienta. Pero le pasó a ChatGPT también. ChatGPT tuvo un hype de uso y después son muy pocos los que lo utilizan de forma recurrente. Poco uso de funcionalidades de voz y generación de imágenes. Este fue sorprendente. O sea, nosotros de verdad creímos que nos íbamos a llenar de notas de voz y demás. No, nunca pasó. Y tampoco utilizaban las imágenes. Resultados heterogéneos entre los diferentes centros y mentores. Y este es muy problemático. Porque digamos que el tema de la educación exige que haya unos mínimos. Recuerden, el reto central es cómo yo garantizo unos mínimos de calidad y cómo voy subiendo esos mínimos de calidad. Entonces los resultados heterogéneos son problemáticos porque no tanto por el techo, porque tenía resultados muy buenos, sino tanto por los resultados que eran muy bajos. Sobre todo porque eventualmente podían ser más bajos de lo que una persona sin el asistente podía lograr. Pero al delegar el proceso de planeación en un asistente, pero utilizar un mal prompt, entonces tenía un proceso, pues tenía de hecho un resultado menor, pues de menor calidad al que podría ser sin el asistente. Entonces los resultados heterogéneos son muy problemáticos cuando se trata de asistentes de inteligencia artificial para educación. Y lo otro es que aunque hicimos esfuerzos importantes en formación, en temas de prompting o de prompt engineering y demás variantes que tiene el cómo interactuar con estos sistemas conversacionales, la verdad es que no se evidenciaba una mejora significativa. Entonces les dábamos patrones, les dábamos prompt de guía, formaciones y no se mejora directamente. Ahora, este proceso es altamente dependiente del prompt. Los resultados y todos los que han interactuado con estos asistentes conversacionales saben, el resultado depende principalmente del input, de la entrada que yo le dé y de cómo la estructure. Ahora, ¿por qué es problemático que lo utilicen solamente en planeación? Nosotros hicimos un análisis ya 2 años consecutivos de en qué invierte el tiempo un mentor o un docente en Cosmo. Y estos son los resultados, digamos, las medias de estos resultados.
Está en inglés porque lo utilizamos para un reporte que hicimos para otra presentación, pero esos son resultados propios. En este caso, las experiencias, la implementación de las experiencias, que es el tiempo que invierten en el aula, pues toma 32 horas media por semana, es digamos, la respuesta esperada. Pero en cambio hay otras actividades que toman mucho tiempo, por ejemplo, el de soporte a las familias, es decir, las familias preguntando directamente, o yendo a la sede a preguntar por el proceso individual de su hijo. Lo otro es acompañar las situaciones de convivencia dentro del aula, resolución de conflictos. Ya les anticipaba el tema de los ajustes razonables por procesos, pues por necesidades especiales de aprendizaje. Lo otro, y para lo que se utilizaba entonces mayoritariamente, era para el estudio de materiales y planeación de las actividades. Pero eso es la cuarta actividad dentro del orden en tiempos requeridos. Entonces, algo interesante es, el asistente tenía un propósito y es liberar tiempos y mejorar la calidad de los resultados, pero no se estaba utilizando sino en una de las únicas de las actividades y no todas las otras. Por ejemplo, no se utilizaba en evaluación. Los mentores, de forma natural, no estaban llegando al asistente a generar rúbricas de evaluación del proceso. O, por ejemplo, para realizar actividades administrativas de seguimiento y otras. Si bien lo hubiese podido hacer, porque el bot estaba entrenado para eso. Entonces, entendiendo esto, pasamos a la siguiente aproximación. Entonces dijimos, quizás lo estamos aproximando de una forma equivocada, hay retos que no vamos a resolver, intentamos, el piloto duró casi 6 meses y básicamente los resultados no se movieron de forma significativa. Aunque hacíamos campañas para que lo utilizaran en otras actividades, caían en el uso de las mismas. Y por otro lado, de nuevo, los resultados eran demasiado heterogéneos. O sea, nosotros mirábamos conversación. Había mentores que terminaban utilizándolo muy bien, pero otros que en cambio nunca lograron que el resultado mejorara. Entonces lo que hicimos, y por esa fecha, nosotros siempre pues, hemos tratado como de mantenernos al día con las soluciones que van liberando estas empresas. Y lo que hicimos fue que para esa época, más o menos, estoy hablando final del año pasado, OpenAI y otros, Perplexity, Cloud de Anthropic y demás, sacaron sacaron variantes que permitían construir agentes conversacionales. Los agentes conversacionales, entonces, se diseñan más o menos de la siguiente forma. Tú le das una descripción, unas instrucciones, unas guías para la conversación y los cargas con unas bases eso se denomina knowledge base, básicamente es como la base de conocimientos o los documentos a los cuales un agente, cuando yo interactúe con él va a acudir y va a primero resolver la consulta ahí. Si yo es que activo, por ejemplo, la posibilidad de que también haga búsqueda en web, entonces él complementa la base de conocimientos, pero esencialmente lo que hace este agente es que yo puedo definirle características, instrucciones específicas y una base de conocimiento específica también. Entonces yo los puedo perfilar. Entonces lo que hicimos fue crear 4 agentes. Entonces había un agente para actividades administrativas, un agente para las actividades de planeación, un agente para las actividades de retroalimentación que incluyen el proceso, por ejemplo, de la transcripción de las clases, el análisis de los resultados de clase, encuestas de salida y el proceso de evaluación. ¿Qué pretendíamos con esto? Resolver el reto de que se utilizara en más actividades. Entonces lo que hicimos fue diseñar un agente que se conectara con las principales actividades o por lo menos con el grupo de actividades que más tiempo requería por parte de los mentores. Entonces, aquí ya aparece ya aparecía acá. Recuerden que un primer reto desde la perspectiva de la gestión del conocimiento es cómo yo habilito que el conocimiento esté disponible en el momento adecuado a través del canal adecuado. Esto ya respondía a ese reto, o sea, la primera aproximación, pero no habíamos segmentado el diseño de tal forma que orientara por la naturaleza de los agentes el uso específico para cada actividad. Y también eso tenía una intención, la siguiente, era homogeneizar un poco los resultados, homogeneizar más los resultados mejor. Y en ese sentido, las instrucciones ya tenían, por ejemplo, incluidas algunas características de cómo debería ser la salida, porque esto, pues lo que hace un agente por debajo es que toma esto, lo incluye en el prompt y accede entonces a la base de conocimiento. Desde esa perspectiva, los resultados mejoraron.
había más uso de, por ejemplo, ya en actividades asociadas a evaluación o administración, cosa que no pasaba antes. Las respuestas mejoraron en calidad, pero nos encontramos con retos también importantes. Los asistentes conversacionales, los agentes, también tenían resultados heterogéneos. Entonces, si, por ejemplo, un mentor utilizaba el mismo agente, pero el prompt tenía unas características específicas, es decir, era más completo, era mejor estructurado, incluía premisas más claras, pero si otro mentor solamente le decía créame una planeación, no le daba ninguna otra información alrededor de la caracterización del aula, el contexto, los objetivos de aprendizaje, los dos resultados eran muy diferentes. Entonces, si bien mejoraba la calidad, los resultados seguían siendo muy heterogéneos. Teníamos resultados muy buenos y resultados todavía muy, muy deficientes. Lo otro que nos pasó con los agentes y que todavía para ese momento estas soluciones no tenían incorporado era el componente de observabilidad. Entonces lo que pasaba es que yo, si bien tenía más uso, porque lo podíamos medir a través de mecanismos como el autorreporte, lo que nos pasó es que yo ya no tenía acceso a las conversaciones de los mentores, ni tampoco a los resultados o a la evaluación que hacían estos mentores de los resultados que entregaban los agentes. Eso también es problemático porque yo como institución, desde la perspectiva del mentor, es básicamente transparente si la institución tiene observabilidad, pues si puede observar o no la interacción. Pero desde la perspectiva de la institución sí es muy importante para yo saber quién lo está utilizando, cuándo lo está utilizando, cómo lo está utilizando y qué tipo de resultados está obteniendo, si son de buena calidad o no. Entonces la observabilidad se perdió y eso pues, nos llevó a reflexiones importantes alrededor de esta aproximación. Con la aproximación de agentes duramos un poco más de 3 meses, no fue mucho más, porque rápidamente nos dimos cuenta pues, de los puntos a resolver. Y lo otro que también es digamos, como una reflexión general, es que algunas instituciones se han aproximado a este reto, por ejemplo, dándole licencias a las personas, ya sean colaboradores, profesores, dependiendo de la naturaleza de la institución. Entonces, démosle licencias de Copilot o démosle licencias de Gemini, o dependiendo de cuál sea la suite. Eso es interesante desde la perspectiva de la productividad individual puede crecer en general, pero todavía no hay evidencia de que la productividad global crezca, sobre todo porque y pues entiéndase en el caso del contexto educativo, que nuestra productividad tiene que ver con el número de horas dedicadas al proceso de aprendizaje y ya no, por ejemplo, actividades administrativas y otras. Entonces, lo que nosotros no favorecemos o un mensaje que hemos tratado de promover es, esto no se trata de darle licencias de inteligencia artificial o de asistentes o LLMs a las personas. Es importante que tengan acceso a las herramientas, pero hay que acompañarla con otras estrategias para que efectivamente el uso termine generando resultados a nivel corporativo, institucional y demás. Bueno, entonces esto nos llevó a una pregunta que fue importante y donde aprendimos más. Yo creo que también una reflexión sobre esto es cuáles son las preguntas adecuadas para mejorar el proceso. Y es que nosotros pues no veníamos incorporando tecnología. Cuando digo nosotros son todos aquellos que hacemos parte de Cosmo, pero que ya teníamos conocimiento previos en educación y en tecnología. Pues la tecnología en educación es un campo que viene desarrollándose hace más de 3 décadas y en el cual se han ya desarrollado modelos muy interesantes alrededor de que sí tiene evidencia de que tiene efecto además en el proceso de aprendizaje, en los resultados, pero también en la consolidación, por ejemplo, de los aprendizajes. Recuerden, nosotros, Cosmo al principio les mencionaba, se define por aprendizajes significativos, no tanto por los resultados en pruebas estandarizadas, sino cuánto perduran los conocimientos en el tiempo y cuán significativos son. Entiéndase eso también, cuán asociados están al contexto, al propósito de cada uno de los estudiantes. Y nosotros, digamos que monitoreamos eso de forma permanente. Por ejemplo, hacemos pruebas de línea de entrada y de salida,
evaluando no tanto el resultado en una prueba específica asociada a un concepto, sino que el concepto perdure o los conceptos esenciales perduren. Entonces, digamos, el significado del aprendizaje es diferente. En ese sentido, nos aproximamos a TPACK. TPACK es un modelo que probablemente algunos de ustedes conozcan, que, digamos, ya tiene una evidencia importante alrededor de cómo utilizar adecuadamente la tecnología en el contexto del aula. Perdón. Entender también el componente pedagógico y el componente de contenido. Entonces, pues estas son básicamente las siglas. Entonces, CK, pues para que lo vean, es Content Knowledge, Pedagogical Knowledge, Technological Knowledge y así. Es esto que ustedes van a ver acá. Estos son como los elementos que se denominan dentro del modelo CORE. Entonces, las preguntas en el modelo de TPACK es ¿qué relación tiene el explicar contenidos, por ejemplo, matemáticas, inglés? Pues son los contenidos específicos que normalmente nosotros asociamos a asignaturas. Entonces, inglés, ciencias sociales, matemáticas, demás. Pedagogía, entonces, es las variantes que hay muchas, pues, en el mundo de metodologías y pedagogías, pues, digamos que hay un espectro amplio y adicionalmente tecnologías. Entiendo de tecnología no solamente, pues, como un computador, también el celular, recursos audiovisuales y tantas otras variantes de tecnología que han empezado a surgir. Entonces, lo interesante del modelo de TPACK es que no solamente evalúa entonces los componentes core, es decir, cuál es la mejor tecnología, la mejor pedagogía o digamos la mejor forma de explicar un contenido, sino las intersecciones. Las intersecciones entonces aparecen, por ejemplo, TCK, TPK y PCK, que entonces son las intersecciones, por ejemplo, entre tecnología y contenidos, tecnología y pedagogía, pedagogía y contenido. Desde esa mirada, también, pues más recientemente, estos son hay dos papers asociados a esto que quedan, digamos, dentro de la estructura de la presentación. Este año se han realizado ya estudios profundos alrededor de un modelo que se denomina AITPACK. AITPACK es, sí, entendiéndose como un subdominio de la tecnología de la inteligencia artificial, pues analicemos si la tecnología es inteligencia artificial, las mismas relaciones que hay entonces con pedagogía de contenidos. Los resultados han sido bastante interesantes. Esto primero que les voy a mostrar es un modelo SEM. Básicamente lo que establece es las relaciones que hay o que pueden explicar los resultados asociados a digamos, resultados positivos dentro del proceso de aprendizaje considerando TPACK. Entonces, este primero que les estoy mostrando acá es TPACK, o sea, sin inteligencia artificial. Y acá no se fijen tanto en la complejidad de las cifras y demás, pero quise pues, ser muy leal digamos, al documento, a la imagen que está en el artículo. Lo importante son los pesos y, digamos, el tamaño relativo que tienen las intersecciones explicando los buenos resultados o resultados positivos en el proceso de aprendizaje de TPACK, es decir, utilizando tecnología en el aula. En ese sentido, que es TCK, o sea, la intersección entre contenido y tecnología, tiene el peso más alto. Entonces, digamos que los resultados positivos del modelo de TPACK se explican principalmente por la intersección entre tecnología y contenidos. Eso es, el peso mayor está asociado a qué tecnología utilizo para enseñar matemáticas o cómo utilizo la tecnología para enseñar matemáticas, cómo utilizo la tecnología para enseñar inglés. Y ese es un resultado muy coherente, de hecho, con el mercado o cómo el mercado se ha expresado tecnológicamente. Entonces aparece todo un segmento de EdTechs. Las EdTechs principalmente conviven en esta intersección entre cómo yo enseño una asignatura, una competencia específica a través ya sea de una aplicación móvil, una aplicación web, a través de modelos mixtos de elementos físicos y elementos digitales. Hay otra, la segunda, o la que le sigue, es la intersección entre tecnología y pedagogía.
que explica menos o tiene menos incidencia sobre los resultados positivos en esto. Y hay una que prácticamente no aporta en el entendimiento de los buenos resultados de incorporar tecnología en el aula, que es la intersección entre pedagogía y contenido, ¿cierto? Entre pedagogía y contenido. Listo. Me dicen, pues, o leí en el chat que tienen problemas para ver la pantalla. Me dicen, por favor, si... Hernán, pues la estamos viendo. Creo que es un problema de conexión de internet particular de John Jairo, porque pues desde acá la vemos y el resto creo que la estamos viendo. Porfa, si alguien más aparte de John Jairo no ve la pantalla, nos informa, por favor. Listo. Muy bien. Lo importante, de nuevo, para que se queden con esto, ya vamos a ver igual una tabla que es un resumen de esto, pero es la que más aporta es la intersección entre tecnología y contenido. Es decir, cómo enseño una asignatura específica o un saber específico utilizando tecnología. La pedagogía o la intersección entre tecnología y pedagogía tiene un peso menor. Cuando, en cambio, la tecnología es inteligencia artificial, este es, digamos, otro estudio, es el más reciente, la relación se invierte o los pesos se invierten entre lo que es, en este caso, la intersección entre tecnología y pedagogía y tecnología de contenido. Entonces pasa a ser, no solamente es que se invierte la relación, sino que crece el factor de explicación o de asociación a resultados positivos asociado a la intersección entre tecnología y pedagogía. Y en cambio, disminuye la relación entre, digamos, el factor de explicación que tienen en este caso tecnología y contenido. Entonces, en el mundo de la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial es la tecnología que utilizamos para mediar el proceso de aprendizaje, es más importante la pedagogía que utilizamos que el contenido per se. Es decir, tendríamos que hacer más énfasis en si utilizamos pedagogías activas u otras variantes pedagógicas, así lo que estamos enseñando en matemáticas, inglés, sociales y demás. Y esto tiene, digamos, si uno quisiera encontrarle la razón a esto, esta es la tabla que les mencionaba, y donde se evidencia, por ejemplo, que la relación entre la intersección de tecnología y pedagogía en el contexto de TPACK es diferente y menor a la que es en el contexto de ITPACK. Pues básicamente el factor de explicación crece acá y en cambio en este decrece. Uno no podría decir que es 4 veces mayor o la mitad, porque básicamente son puntos de referencia diferentes. Lo que es importante es la relación, o sea, cuál es el factor que mayor explica, que tiene mayor incidencia en los resultados. Y en este caso, pues claramente la intersección entre tecnología y pedagogía. Porque eso es relevante en el contexto de todo lo que les he explicado previamente. Porque si es que yo ya no me tengo que aproximar entonces desde la asignatura, o sea, ya es menos relevante que yo, por ejemplo, enseñe matemáticas o enseñe inglés. Cuando digo menos relevante es más importante lo otro. Y en ese sentido, me importa más qué pedagogía estoy utilizando y cómo utilizo entonces la inteligencia artificial dentro de ese componente pedagógico. Eso es una buena noticia por un lado, porque desafortunadamente nosotros en el mundo de la educación básica nos hemos encontrado con que hay competencias específicas que el mercado desafortunadamente hoy no provee. Es decir, nosotros no tenemos muchos profesores en educación básica que sepan inglés. No tenemos muchos profesores en educación básica que sepan programación, por ejemplo, que sean especialistas en matemáticas, sobre todo en cierto nivel de matemáticas. Y en ese sentido, profundiza una capacidad, digamos, distinta o diferenciadora de Cosmo, que es su modelo pedagógico. Entonces, para nosotros es una buena noticia eso. Ahora, eso no es una buena noticia para el contexto de la educación, ni básica ni superior en Colombia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros encontramos brechas muy importantes en los modelos pedagógicos. ¿Sí? Ya no solamente entonces en temas de tecnología, conectividad, acceso y demás, sino que hay brechas importantes en la formación de pedagogías y el desarrollo pedagógico de los docentes en Colombia. Ahí sí,
desde primera infancia hasta educación superior. Pero entonces, ¿cómo resolvemos eso? Entiendo que ese es el contexto. Lo primero es que ya esto nos da unas pistas de cómo deberíamos entonces aproximarnos a la solución, y ya vamos a meternos en cuál es la solución que hemos encontrado y en la que vamos más adelante. Lo primero es, hay que reducir barreras asociadas al uso. Si yo, digamos, sé que un elemento pues, central dentro del proceso es justamente cómo puedo acceder a la inteligencia artificial, entonces todo lo que yo haga para reducir el acceso al uso, pues para reducir las barreras asociadas al uso, eso básicamente es experiencia de usuario, o sea, cómo intervengo yo la experiencia de usuario para que usarlo sea muy simple, va a tener mejores resultados. Lo otro es simplificar la integración de elementos y premisas del modelo pedagógico. Si la pedagogía es esencial, o sea, si ya es de la intersección entre tecnología, entonces yo tengo que hacer que se pueda utilizar la tecnología muy fácil, pero que además la integración de la pedagogía también se simplifique. Yo tengo que facilitar por diseño que el uso de la tecnología sea fácil y que además integre o incorpore el modelo pedagógico. Y lo otro, recuerden, el hito más importante o lo que buscamos detrás de eso es estandarizar los resultados, que no es lo mismo que limitar la creatividad, que no es lo mismo que limitar las posibilidades o la agencia que tiene un docente en el diseño de su proceso de enseñanza y de formación. No queremos decir eso, pero sí garantizar que el proceso tenga unos estándares mínimos de calidad. A eso no hablamos con estandarizar. Pero a partir de eso, brindar posibilidades. Y ahorita vamos a ver cómo encontramos posibilidades de mejorar la calidad y aún así garantizar la agencia que tiene cada uno de los docentes en el propio desarrollo de su tarea. Entonces, entiendo que es un tema de experiencia, pues, o que la experiencia juega un papel fundamental en esto. Lo primero fue los asistentes conversacionales, tal cual los hayamos diseñado. Los agentes, pues primero el bot en WhatsApp y después los agentes tenían problemas que entendimos después de hacer este análisis estaban asociados a la interfaz. La interfaz conversacional, un chat, pues para ser más preciso, un chat es tan abierto, favorece el propósito general, pero no favorece los propósitos específicos asociados al proceso educativo. Entonces un chat no es una buena interfaz, no genera una gran experiencia de usuario por lo heterogéneo de la entrada. Como una conversación puede ser de muy alta calidad, un prompt puede ser de muy alta calidad, pues la misma conversación puede ser de muy baja calidad. Entonces nos metimos un poco y de hecho esto fue un descubrimiento este año en un concepto que es muy reciente que se denomina Artificial AIX, es Artificial Intelligence Experience. Yo acá, pues, digamos que les dejo, esto es muy nuevo, de hecho hay un framework que llama AI Exchange, que básicamente, no es básico, porque al final tiene que ver con la evolución de un componente que se llama Human Centric AI, y es como desarrollar interfaces, ya no solamente tecnológicas, sino principalmente inteligencia artificial, centradas en la experiencia humana. Y han llevado, pues digamos, pues, este enlace les queda para que lo exploren, pero hay un framework muy interesante de cómo se consideran elementos como, por ejemplo, la eficiencia, es decir, cuánto tiempo invierto para obtener un resultado al interactuar con inteligencia artificial, que piénselo bien, o sea, hay mucho, pues, digamos, dentro de lo que hemos aprendido interactuando con elementos como ChatGPT y otros, es que a veces parte de la falta de uso o que lo dejemos de usar tiene que ver porque nos toma tiempo interactuar con él, o sea, refinar un prompt, volver sobre la conversación, hay varias iteraciones, hay unos valles de calidad en los cuales uno dice, yo ya me toca volver a empezar porque el resultado ya no está mejorando, o sea, trato de tener variantes, pero el resultado ya no mejora, y en cambio la gente, pues la solución, Claude tiene el mismo problema, y se quedan en resultados ya de baja calidad, o por lo menos que no se corresponden con lo que yo esperaba. Entonces no son tan eficientes. Lo otro es el nivel de personalización, razonamiento, que es algo que apenas se está incorporando de forma más contundente, por ejemplo, con los modelos recientes de O1, de ChatGPT, y la posibilidad de explorar. Entonces, este marco es muy interesante, es bastante interesante entender las aproximaciones alrededor de AIX, es un campo además muy nuevo. Lo que trato de evidenciar aquí un poco es
es un campo que hasta hace muy poco, la intersección entre inteligencia artificial y Customer Experience y User Experience es bastante reciente. O sea, las publicaciones asociadas a inteligencia artificial han explotado en los últimos 3 años, y este va un poco más tarde. O sea, primero se trabaja mucho en temas de investigación asociado a los modelos fundacionales, y ya después es que se empieza a indagar sobre las variantes en la experiencia o las experiencias que se podrían tener con eso. De hecho, pues la misma revisión, este artículo está también aquí citado para que lo puedan explorar y es abierto, señala la importancia o el grado de relevancia que tiene dentro de, digamos, los tópicos posibles de exploración de la inteligencia artificial. El AIX, ya sea para usuarios, consumidores, no importa el contexto de uso, pero entendida cómo interactúo yo con sistemas de inteligencia artificial, tiene una alta relevancia, pero un muy bajo grado de desarrollo. Actualmente es todo un tópico en este momento. Y si lo es para temas específicos como el retail, pues el comercio electrónico y otros, lo es aún más tardío, pues está en una etapa mucho más tardía para su uso en el contexto educativo. Entonces, todo lo que tiene que ver alrededor de cómo utilizar la inteligencia artificial en el aula para el proceso educativo es un campo muy nuevo, donde están convergiendo todavía muy pocos investigadores. Por eso ha sido difícil encontrar soluciones que entiendan esa problemática, y uno ve todavía soluciones que no la entienden y utilizan, digamos, aproximaciones residuales o derivadas de otros contextos. Entonces, por ejemplo, quizás alguno de ustedes lo conoce, que Khan Academy, digamos, una empresa que tiene ya una presencia importante a nivel global, en el 2023 libera o sale con Khanmigo, que es un asistente conversacional para el uso, para, digamos, acompañar tanto el proceso de los docentes como el proceso del estudiante. Los resultados han sido, de nuevo, en publicaciones recientes, Khanmigo ha mostrado hallazgos muy parecidos a los que nosotros logramos con la plataforma que hicimos inicialmente, y es la heterogeneidad de los resultados. Hay estudiantes que utilizan muy bien Khanmigo y hay estudiantes que en cambio nunca superaron un nivel básico de uso de la misma para hacer consultas y otros. Entonces, claro, tienen problemas similares, y utilizaron ChatGPT para el proceso de aprendizaje, simplemente ajustaron el contexto, pero la interfaz tal cual como está diseñada tiene unas limitantes muy importantes, ya solamente asociadas a la experiencia, ya ni siquiera a la calidad del modelo de inteligencia artificial que hay detrás. Entonces, les voy a mostrar, pues ya digamos que de aquí en adelante vamos a hablar de un componente más práctico, porque la idea es también dejarle a ustedes recursos, y nosotros entendimos, si la experiencia es tan importante, si la interfaz de usuario es tan importante, pues qué aproximaciones ya funcionan en el contexto educativo, pero que además se puedan complementar con inteligencia artificial. Es decir, ¿dónde sí hemos ganado? ¿Dónde se han mejorado los procesos? Y entonces aparecen elementos como los objetos virtuales de aprendizaje. Aparecen elementos donde ya, digamos, hay evidencia mostrada de que se mejora no solamente el proceso de la construcción de la base de conocimiento, sino la gestión después de esa base de conocimiento. Y entonces, más bien, cómo incorporamos inteligencia artificial dentro de ese tipo de interfaces. Entonces nos encontramos con, y en el año 2022 le propusimos, no, en el año 2023, perdón, para ser muy precisos, finalizando el año pasado, nos encontramos con una empresa chilena que se llama Tu Clase, y se estaban haciendo preguntas similares. Y entonces empezamos a desarrollar una aproximación basada en aplicaciones que integren una experiencia de usuario que simplifique toda la carga, todo lo que ya les había mencionado antes, todos los retos asociados a, por ejemplo, el contexto, el contexto del aula, la caracterización del aula, los objetivos de aprendizaje. Y entonces, por ejemplo, diseñar una clase activa, que es una de las actividades, parte, por ejemplo, de preguntas simples, y es el nivel, entonces, no sé, octavo,
la asignatura, entonces matemáticas, los objetivos de aprendizaje, yo puedo agregar más de uno, el tema de la clase, entonces puedo incluir en este caso como nuestros saberes son, por ejemplo, naturaleza y medio ambiente. Vamos a decir, es de matemáticas, pero quiero que digamos, se conecte con alguno de estos elementos. Dependiendo del momento de aprendizaje se define el tiempo de clase, la información de contexto, y este es el elemento que probablemente tiene mayor relevancia en este punto, y es, si yo tengo acceso a espacios abiertos, va a tener una planificación, o si en cambio le digo, quiero incluir, o incluir, más bien, pues, solamente, incluir los equipos de cómputo que tenemos disponibles. Uno por estudiante. Y adicionalmente, dentro de la caracterización de los estudiantes, yo puedo decirle, son la relación técnica 30 estudiantes y 4 de ellos tienen retos comportamentales. Esto yo podría ser mucho más preciso, si es que en realidad conozco y caracterizo a los estudiantes. Lo que hago entonces es que lo genero, y lo importante es lo que está pasando detrás de eso. Cuando yo le digo generar, él lo que hace es que toma estos elementos, que todos son de selección múltiple, que eso lo que esencialmente me permite es estandarizar la base más importante que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje, la asignatura y el grado, y después me da 2 campos abiertos, 3 campos abiertos. Yo puedo diseñar, basado en el mismo objetivo de aprendizaje, 2 momentos diferentes si es que cambia la temática, y adicionalmente cambia si es que el contexto cambia, y en uno quiero utilizar el equipo de cómputo y en otro quiero utilizar más bien el acceso a los espacios abiertos, o sea, la huerta, el campo y otros. Pero también cambia si es que yo caracterizo muy precisamente el aula. Entonces, ¿qué tipo de estudiantes tengo? Y en ese sentido, entonces miren lo que pasa. Él me entrega una planificación de una clase activa, que es básicamente un momento de aprendizaje, y homologa el resultado. Cuando digo homologa, es homologa el formato del resultado. Entonces, objetivos de aprendizaje, los indicadores de evaluación, el desarrollo de la clase, los diferentes momentos con los que se estructura, pero además, y esto es importante, toma en cuenta la caracterización. Si es que yo, por ejemplo, no caracterizo, él no me saca, por ejemplo, la rúbrica para resolución de problemas, ¿cierto? De estudiantes que tienen, por ejemplo, problemas o retos específicos de aprendizaje. Entonces, bueno, y tiene referencias, esto es algo que hemos incorporado más recientemente, que te permiten a vos, pues a vos como docente, profundizar un poco más. Yo puedo regenerar, yo puedo volver a generar, iterar sobre esto, sacar copias de la misma, y esto de acá es bien importante para algo que vamos a ver más adelante en lo que se corresponde con gestión del conocimiento, y es que lo que yo genere dentro de esta estructura y adicionalmente lo habilite, es decir, lo acepte como un resultado adecuado, queda compartido, pero ya no solamente para mí, sino que queda compartido para otros mentores que puedan tener interés en el diseño de una clase activa para matemáticas en grado octavo. Y eso empieza a tener también una incidencia importante en lo que tiene que ver con gestión del conocimiento, porque yo encuentro que hay prácticas pues, o diseños que quedan muy bien hechos, pero lo importante es que pueda acceder a esos diseños que están muy bien hechos cuando los requiera, así no los haya hecho yo. Ese intercambio de conocimiento empieza a generar unos resultados muy potentes. Ahora, otro de los insights que les decía es cómo yo segmento el uso. Entonces, no solamente está para la planificación, que ya era un uso específico que se daba, sino que entonces también tickets de salida, que por ejemplo es una encuesta que se hace una suerte de evaluación que se hace cuando se termina la clase para validar que efectivamente los aprendizajes se consolidan ahí. También
rúbricas, yo puedo generar tareas para que vayan con una guía de evaluación, una guía de aprendizajes, si es que lo que quiero es profundizar. Por ejemplo, yo puedo dejarle una estructura a los estudiantes para que desarrollen alrededor de cierto tema o en un proyecto concreto, que quizás eso no lo mencioné aquí claro. Por ejemplo, vamos a ver este. Voy a tercero, educación, ciencias sociales, el objetivo de aprendizaje que desee, tema de la clase naturaleza, lo mismo. No voy a caracterizar, en este caso, o bueno, aquí realizar ajustes razonables para estudiantes en espectro autista. Y en este caso, acceso a huerta, acceso a espacios abiertos. Cuando yo genero esto de esta forma, bueno, él lo que está haciendo es ir a consumir los servicios en este caso, nosotros utilizamos los servicios de OpenAI. Él lo que hace es que con esta información estructura el prompt, de nuevo lo homologa, toma como información de contexto lo que yo, digamos, estos campos abiertos, pero dentro del proceso de evaluación, que eso también es importante, digamos, considerarlo acá, me da a mí las pistas para que yo, por ejemplo, pueda compartir eso también, no solamente ya con otros docentes, sino también con los estudiantes, o inclusive yo puedo sacar guías de aprendizaje para las familias. O sea, yo eventualmente también lo que estamos haciendo es, yo puedo este mismo formato en PDF diseñar uno más pequeño, que no tenga toda la estructura que tiene que por ejemplo está muy dada para que un docente la interprete, y en cambio se la pueda traer a la familia para que la familia realice actividades de aprendizaje con el estudiante en casa, sin que necesariamente tengas que ser el profesor en casa, que eso es un reto que sobre todo en pandemia se agudizó, y es los papás han manifestado a las mamás que no quieren, no desean, digamos, ser los responsables de enseñarles ciertos conceptos que a veces tampoco están capacitados para hacerlo. Pero entonces, por ejemplo, acá en este caso, cuando incluimos evaluación, entonces incluye directamente ajustes razonables para estudiantes en las diferentes variantes del espectro autista. Entonces, autismo, dislexia, déficit atencional. Piensen lo siguiente, ¿qué tan complejo tendría que ser el prompt, o tan elaborado, tan bien estructurado, tendría que ser el prompt de un docente, si es que a través de una interfaz como ChatGPT o cualquiera de los otros, tendría que estructurar el mensaje o el prompt para obtener un resultado por lo menos de una calidad equivalente a esta? En ese caso, tendría que considerar cosas y tendría que tenerlas, digamos, preestructuradas, como cuánto dura la clase, cómo está caracterizado los estudiantes, especificar los recursos, especificar los ajustes que pretende o que quiere lograr, que incluya referencias. Este tipo de cosas, nosotros lo que hemos hecho es, se las alivianamos el proceso y por tanto la apropiación, porque básicamente ya lo tenemos estructurado dentro del programa. Ahora, esto, digamos, lo hemos hecho pensado para educación básica. Entonces, todo lo que van a ver acá en UMIA es eso. Ahora, les decía, no solamente los campos abiertos están habilitados, sino que hay algo que se llama UMIApedia, y en UMIApedia nosotros sí tenemos una interfaz más natural, pues esta es como conversacional, donde puedes interactuar con ella como si fuese ChatGPT, con la ventaja que teníamos en las otras aproximaciones, y es que está entrenada con el corpus de conocimiento de Cosmo. Entonces, bueno, digamos que la pusimos, pero pues el monitoreo que hemos hecho no favorece esta, es decir, siempre se decantan mucho más por las aplicaciones, lo cual era esperado por los resultados que hemos tenido previamente, pero además es un resultado pues, satisfactorio desde el entendimiento que hemos tenido. Para educación superior, y quiero decirles que nosotros hemos encontrado referentes muy potentes, de hecho a nivel local, y probablemente, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con Eduteca. Eduteca es una aproximación que ha desarrollado la Universidad ICESI, y
es muy parecido. Ustedes de hecho se van a encontrar, ellos lo que hacen es que a cada aplicación le han dado un nombre. Entonces, por ejemplo, hay una aplicación para desarrollar el plan de clases, otro para la gamificación, otro para el diseño de rúbricas, otro para ya el desarrollo no de una clase, sino de la estructura de un curso. Y mapa de conceptos, este es más reciente, este no lo conozco, pero por ejemplo, si yo voy a crear un plan de clases, voy a ingresar acá rápido. Van a ver que la interfaz es muy parecida a la que desarrollamos, pues, digamos, en el contexto nuestro. Y es, seleccionamos entonces el nivel de educación, el área de conocimiento, y vuelve entonces ciencias sociales, el nombre del programa, derecho, la metodología. Y de nuevo, algo que yo creo, y aquí pues digamos con todo el respeto, planteo, porque probablemente hay especialistas en la materia, pero si en educación básica hoy tenemos déficit de información en pedagogías, el problema se agudiza en educación superior, porque en educación superior los docentes, históricamente, de nuevo, no pretendo ni generalizar, ni tampoco decir que es algo que en sí mismo sea un problema, pero los docentes no están formados en pedagogía, o no es un requisito, esencialmente, para ser docente universitario. ¿Qué implica eso? Si nosotros veíamos desde el contexto, desde lo que mencionábamos antes, de NAIT-PAC, es decir, cuando la inteligencia artificial es el recurso utilizado para el soporte del proceso de aprendizaje, es la intersección entre tecnología y pedagogía donde hay que hacer mayor énfasis. El problema ahí es que ya el contenido, al ser menos relevante, que lo era antes era muy relevante la intersección entre tecnología y contenido, es decir, la especialidad temática, que ustedes fueran especialistas en un área, era muy importante. Ahora lo es menos, no es que no sea importante, pero respecto a su relevancia para obtener resultados positivos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios, entonces implica el conocimiento y pedagogía. Bueno, algo muy potente que hace Eduteca acá es que te propone variantes pedagógicas y metodológicas para que las incorpores. Entonces, de una u otra forma, es el complemento, es el asistente o el habilitador de que entonces docentes, por ejemplo, que no están formados en pedagogías activas, las puedan utilizar. Y eso a mí me parece ya en sí mismo una ganancia, entendiendo que eso es justamente lo que va a hacer que mejore el proceso. Entonces, por ejemplo, aprendizaje basado en investigación. ¿Cuántas semanas dura el plan? De nuevo, ¿cuántas horas a la semana? Digamos que sean 8. Bueno, 6. ¿Cuál es el tema del proyecto? Y acá, de nuevo, aparecen, muy parecido a lo que tenemos nosotros, estructuras de campo abierto. Entonces, aquí era lo que les mencionaba, está toda la agencia del docente. El docente no pierde agencia sobre el desarrollo de su clase. Esto es un asistente para que lo haga mejor y la calidad en general suba. En ese sentido, yo voy a tener no solamente la temática, sino, de nuevo, los objetivos de aprendizaje, la caracterización, si es que corresponde, y miren este que es muy, muy potente, y es, si yo quiero incluir factores que normalmente no se incluyen, no quiere decir que no haya unos que sí lo incluyan y que sea, digamos, parte esencial, pero diversidad, equidad e inclusión como componentes estructurales del diseño. Eso hace que, por ejemplo, esto sea ya en sí mismo superior al resultado que podría tener una persona sin utilizar esto. Entonces, bueno, tú lo creas, pero lo interesante es que se conserva además otra premisa que les mencionaba ahora, y es, voy a irme a abrir directamente acá, Eduteca, y es la posibilidad de que los buenos resultados que tienen unos docentes los puedan ver otros. Entonces, Eduteca ha hecho algo muy, muy interesante alrededor de la gestión del conocimiento, porque los proyectos de clase generados a partir de los módulos de Rubrik, Plan y otros, quedan compartidos automáticamente por el carácter abierto de esta plataforma. Esta plataforma, de hecho no lo mencioné, pero es abierta. Tú puedes acceder a más créditos. Los créditos tienen límites, pero podrías eventualmente acceder a más. Lo interesante es que estos proyectos de clase quedan abiertos y entonces
yo puedo conocer, pero también valorar. Eso es algo que apenas nosotros estamos empezando a incorporar. Yo también puedo valorar el buen resultado que han obtenido otros o compartirlo. Y desde esa medida, entonces, la gestión del conocimiento empieza a generar ya un tema más, pues empieza a recoger propiedades propias de una comunidad, o más bien de una red social. Entonces yo puedo compartir, darle like, puedo también rankearla y decir qué tan buena me pareció. Y eso hace que una idea pues aparezca, se destaque sobre otras. Y al final, en gestión de conocimiento es muy importante la clasificación. Ya no solamente que la información esté disponible, sino que yo pueda acceder dentro de esa información disponible a la información pertinente y de más alta calidad que pueda para la resolución de un reto en concreto. Hay una clasificación que eso también han hecho, bueno, no lo mencioné aquí, por ejemplo, pero si ustedes ven acá, la taxonomía propia del sitio también hace que la búsqueda sea muy eficiente. Entonces yo no solamente tengo la información disponible, sino, digamos, estructurada de forma tal que pueda encontrarla en diferentes momentos. Y yo puedo, que eso también es importante, eso no lo hemos incorporado nosotros todavía, por ejemplo, es algo que estamos aprendiendo, es la transmedia. Entonces, no sé si lo conocen, hay soluciones en inteligencia artificial generativa que ya te permiten, por ejemplo, desarrollar podcasts, wikis, salidas de audio. O sea, yo puedo escribir y él te saca, ya sea de eso, un podcast o una canción o elementos por el estilo. Eso hace que yo pueda llegar a través de otros canales, en otros formatos y otros modos, también al estudiante. Eso, pues digamos que nosotros no hemos encontrado evidencia todavía, de nuevo, que aunque lo dispongamos se use, porque ya les decía, lo incorporamos en el primer experimento que hicimos cuando desarrollamos nuestro propio modelo, y no encontramos que hubiese un uso favorable a eso. Por lo tanto, eventualmente puede pasar, pero en este punto pues no lo hemos priorizado. Ya como para cerrar esto también, y por qué Eduteca me parece, digamos, una herramienta que valdría la pena que exploraran, es que no solamente se genera, digamos, o se disponibilizan los resultados del uso de la herramienta, sino que también se ha generado, digamos, una fuente, pues una base de conocimiento alrededor de el uso de inteligencia artificial en el contexto educativo, que eso también es muy importante para resolver dudas que se tienen muchas veces a nivel ya de objeciones concretas que se tienen sobre el tipo de resultados que se pueden dar a cabo. O sea, yo, por ejemplo, soy muy consciente de las resistencias que se pueden generar, ya sea a nivel cultural y con argumentos, además, que eso es muy importante. No es solamente como si, pues no son solamente argumentos asociados a resistencia al cambio, sino que tienen fundamento y argumento técnico para sostener por qué a veces el proceso de aprendizaje se puede degradar. De hecho, ya les decía yo que es que los resultados al principio eran deficientes. O sea, cuando nosotros empezamos con este modelo, este de acá, los resultados de algunos docentes, por la baja calidad del PROM y el entendimiento de más de las herramientas, eran peores que si no lo utilizaran. Entonces, con justa razón, alguien que diga, yo no lo utilizo porque es que el resultado es peor, pues tiene la razón. También el que dice, yo lo utilizo y el resultado es mejor, pues tiene la razón, pero cambia de su aproximación, su propia capacidad y el entendimiento que tiene de este tipo de soluciones. No son las únicas, pero les invitaría pues a que lo exploren. También aparece Shaya. Shaya es una aproximación a esta empresa, sí es colombiana, se llama Mentu. Es una empresa colombiana que acaba de liberar un sistema bastante parecido al que nosotros estamos haciendo. De hecho, algunos de los elementos, como por ejemplo evaluación, contexto de la vida real, ABP, son elementos que nosotros hemos incorporado. Con ellos también trabajamos y estamos siempre en un ejercicio de construcción colaborativa. Pero lo interesante es que convergen en algo. Y es que han vuelto a la misma aproximación desde la interfaz de usuario. Y no solo eso, lo que se produce, pues lo que se genera acá, además queda a disposición para que otros usuarios puedan acceder a ello, puedan rankearlo, puedan hacer retroalimentación y sea, pues, digamos, valorado. Yo creo que la estructura esencial dentro de la gestión del conocimiento, de nuevo, es la disponibilidad, pertinencia, calidad, y en eso Shaya, por ejemplo, lo está haciendo muy bien también.
Entonces, pero miren, es lo mismo, al final es grado, clase o asignatura, las edades, número de estudiantes. Acá de hecho, algo que nosotros hemos aprendido es, inclusive dentro de la caracterización podríamos ser más precisos, porque, por ejemplo, un reto es que cuando nosotros generamos dentro de las aplicaciones una clase activa, pues que estos elementos sean muy abiertos es deseable para algunos y no tanto para otros. Aún así, la calidad ha mejorado significativamente. Y bueno, ya para cerrar, digamos que al final, pues en el documento van a ver algunos de los elementos que hemos mejorado directamente con incorporando estas herramientas ya para la gestión del conocimiento propiamente dicho. Y es, tenemos una tasa de creación y actualización de contenidos educativos más alta. Antes lo que hacíamos era, teníamos dentro de la escuela de mentores un equipo dedicado a generar los cursos, el material, las evaluaciones para los docentes. Ahora lo que hemos hecho es, los docentes son un agente activo en la generación de contenidos para otros docentes. Ese ciclo virtuoso de yo genero, pero a la vez genero contenido, pero a la vez consumo contenido de otros y voy retroalimentando y la calidad aumenta. Es posible con este tipo de soluciones. Tenemos también un nivel de personalización mayor, la eficiencia en la búsqueda, porque, bueno, lo otro que no mencioné, bueno, lo mencioné, digamos, tangencialmente, es que cuando yo creo este contenido, él no se crea de cualquier forma, sino que la estructura, la taxonomía, tal como se indexa el contenido dentro del buscador que tiene la plataforma, ya digamos queda indexado. Eso hace, porque uno de los retos en sistemas de gestión de conocimiento, sobre todo de información no estructurada, pues en bases de datos como en documentales y otros, es que es tan heterogénea la estructura del contenido que encontrar depende mucho del título, depende mucho de la metadata que esté asociada. En este caso nos encargamos de que los metadatos, la estructura del título, tengan los componentes claves para que la búsqueda sea mucho más eficiente. Hay un grado de interconexión, ya lo mencioné, la participación y colaboración y mejores prácticas pedagógicas. De nuevo, este es un sistema que por diseño hace que las mejores planeaciones o las mejores evaluaciones o los mejores mensajes de retroalimentación queden más arriba en la búsqueda por la retroalimentación que pueden tener por parte de la comunidad educativa. Aquí les dejo algunas conclusiones. Creo que estamos dentro del tiempo también para abrir entonces espacios si es que tienen preguntas o quieren profundizar en alguno de los temas. Y de nuevo, pues este sitio que creé para este espacio queda disponible pues para que lo consulten y están también los documentos, los papers o artículos de referencia. No, muchísimas gracias. Eso, abrimos los micrófonos. Me gustaría también ahorita que les comentemos sobre las invitaciones al hackathon y al piloto cerrado, ¿cierto? En temas de IA. Abrimos el micrófono, profe Verónica. Muchas gracias, Juan. Hernán, muchas gracias. Muy chévere la conferencia. Creo que para la mayoría de nosotros estas herramientas son novedosas, pues apenas estamos empezando a entender que en educación superior también podemos utilizar herramientas de este tipo. Algunos profesores pues ya empiezan a crear contenidos para sus asignaturas usando inteligencia artificial, pero realmente estas herramientas orientadas a creación de rúbricas, de planes de clase, de ejercicios y demás, creo que muy poquito los hemos explorado. Entonces, muy chévere, me entristece un poco ver que la participación de docentes es pues relativamente baja. Hay muchísimos administrativos que tienen que repensar estas herramientas, como las pueden utilizar, por ejemplo, en el tema de gestión del conocimiento para sus procesos, pero me encantaría que pudiéramos repetir esta charla como en un contexto más educativo, pues, porque eso que dijiste, yo sé que estaba siendo muy cuidadoso, de que los docentes de educación superior no tenemos formación pedagógica en términos generales, o sea, una porción muy pequeña puede tener formación pedagógica, nos limita mucho y estamos muy centrados en el conocimiento, como lo decías. Entonces, ¿cómo empezamos a transformarnos de manera que le demos no menos peso, pero que fortalezcamos la parte tecnológica y pedagógica? Creo que ahí hay un espacio a explorar inmenso,
que sería muy, muy chévere como trabajar juntos. Muchísimas gracias. Pues yo no tengo ninguna pregunta, aquí abrí todas las páginas y estoy explorando, pues porque me gusta explorar de manera autónoma, pero de verdad muchísimas gracias, es lo que quería decirte. No, muchas gracias y pues consideren la disponibilidad para conversar de esto en los espacios que sea propicio. Yo también coincido en que es divulgación lo que falta, porque ya hay una base no solamente de soluciones, sino de entendimiento del problema que hemos logrado muy rápido, porque estas tecnologías pues, son muy recientes, las de inteligencia artificial generativa, pero algo que quizás no marque en la conclusión o que quiero resaltar es lo importante de documentar el proceso de experimentación. O sea, nosotros hemos entendido esto como un ciclo experimental donde ya les explicado las diferentes variantes. Que hoy tengamos este entendimiento ha sido porque hemos sido rigurosos en la medición de que si funciona, que no funciona y documentarlo. Y eso nos permite también compartirlo. Creo que eso también es esencial, pues ya digamos dentro de el contexto de esta conversación alrededor de la gestión de conocimiento. La importancia de documentar bien un proceso es que eventualmente se pueden generar este tipo de espacios de retroalimentación. Clara tiene la mano alzada. Muy buenos días. Hernán, muchísimas gracias por la charla, me parece excelente y es un tema muy de hoy que todos debemos estar como por lo menos enterándonos un poco a ver cómo estas nuevas tecnologías las incorporamos en nuestro quehacer. A mí me queda una inquietud con respecto como a la estructura que me estás contando que tienen en los colegios sobre esos 7 momentos. ¿Son transversales en todos los niveles? ¿Cómo interactúan estos 7 momentos con la estructura tradicional que tienen los colegios como tal, aprovechando la inteligencia artificial? Muy bien, sí. Claramente nosotros nos evaluamos contra el estándar y el marco, digamos, del Ministerio de Educación en Colombia. Lo que hemos hecho es transversalizamos la pedagogía transversaliza el diseño de los momentos. También el aprendizaje basado en proyectos es, digamos, la variante metodológica que más utilizamos, pero garantizamos que, por ejemplo, se den y se cumplan con los DBAs, o sea, con los objetivos básicos de aprendizaje. Y ahí lo que hacemos es complementamos los momentos de aprendizaje con contenidos o herramientas que se pueden utilizar también en el hogar. Tenemos una estructura de práctica y repetición importante. No hablamos de tareas per se, pero sí de espacios de práctica y fortalecimiento de los conceptos en casa. Y somos muy rigurosos con la evaluación. Entonces, nuestro modelo evaluativo es de evaluación formativa y cada uno de los momentos de aprendizaje incorpora evaluación en sí misma. Al final, pues lo que hacemos cuando nosotros hacemos los reportes de evaluación o de calificación, o que nosotros denominamos conquistas, lo que hacemos es complementamos pues, dentro de la estructura de evaluación que tenemos, que es cualitativa y cuantitativa. Le entregamos un informe a las familias, pero además conectamos con un componente importante que normalmente no hace parte de la malla de evaluación de los colegios, y es el desarrollo socioemocional. Entonces ahí somos también, digamos, lo desarrollamos tal cual, como si fuese otra competencia y habilidad o conjunto de habilidades, y entregamos también informes sobre eso. Entonces, te diría, estas metodologías no son excluyentes, no es que por yo utilizar aprendizaje basado en proyectos, dejo de practicar, por ejemplo, elementos esenciales alrededor de la lectura, las matemáticas, las ciencias sociales. De hecho, en términos prácticos, terminan teniendo mayor exposición a, por ejemplo, el desarrollo de conceptos. Lo que pasa es que lo hacen siempre marcados en el contexto de un proyecto. Y también eso, digamos que la principal como la principal justificación del modelo de aprendizaje basado en proyectos es cuánto perdura el conocimiento después de hacer eso. Entonces nuestros estudiantes, por ejemplo, recuerdan conceptos alrededor de la historia, geografía y otros
porque es que lo enmarcaron, no solamente en un proyecto, sino que muchas veces el proyecto además está ligado con su vida por fuera del aula. Entonces, son viajes que realizan, son libros que escriben, películas que producen, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que se conserva el conocimiento. Pero estamos, digamos, homologados con la estructura de evaluación del ministerio. Muchas gracias, excelente. Bien. Hernán, ahí muy interesante, ¿cierto? ¿Cómo la gestión del conocimiento, el uso de todas estas herramientas, ustedes los han ayudado de Cosmos a escalar de una forma impresionante en menos de 4 años, casi que de 0 a 4.000, a 400 docentes, ¿cierto? Ya van, el otro año aspiran a 6.100 estudiantes, van en los 5.000 pasados que nos comentaste, y en 10 centros, ¿cierto? Entonces, me gustaría hacerte 2 preguntas. Una es cómo, ¿cierto? ¿Cómo podrías mencionar que la gestión del conocimiento ha ayudado en este crecimiento exponencial y cómo han manejado temas como la apatía? Creo que la apatía al uso de estas herramientas es de lo más duro. Pues están algunos temas como la resistencia al cambio o, ¿cierto?, el uso o la negligencia pues a no usar o a no documentar, pero ¿cómo han logrado sortear la apatía, que creo que es una de las barreras para el uso de estas herramientas? Sí. Es una buena pregunta. A ver, sobre la primera, que tiene que ver con pues, o sobre el elemento central de la pregunta, que es el cómo se vinculan en un ejercicio acelerado como este de crecimiento, la inteligencia artificial, pero además se garantiza su uso, que responde pues a diferentes retos. No fue fácil. De hecho, mira que uno de los aprendizajes que logramos al principio es que muy rápido dejan de usarlo. Yo creo que la novedad ayuda, pero no es necesariamente una aliada con la que uno pueda confiar en el tiempo, porque eventualmente va a dejar de ser interesante trabajar con este tipo de herramientas. Entonces, lo que nosotros tratamos de enmarcar es esto de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, cada vez mencionamos menos, esta es una solución de inteligencia artificial. Porque si uno es si uno quisiera ser más riguroso, hoy hasta Excel tiene inteligencia artificial. Excel, Word, pues cualquiera de esas herramientas. Nosotros en este momento estamos en Meet, y Meet tiene inteligencia artificial, un montón de inteligencia artificial para transcripción, reconocimiento de gestos, cosas que yo puedo hacer dentro de la pantalla y él la reconoce. Entonces, hoy por hoy, todas las soluciones de base tecnológica que nosotros utilicemos incorporan inteligencia artificial. Entonces, nosotros nos desmarcamos de esa conversación, porque entendimos que no era eso, y de hecho es uno de los aprendizajes cuando evaluamos el modelo de AIX, pues de experiencia de usuario para inteligencia artificial. Es uno de los principios, el usuario no debería sentir que está trabajando con inteligencia artificial, no debería percibir eso. Y por eso nos movimos hacia herramientas que ya tenían una apropiación mayor. Los formularios que ustedes ven son formularios con los cuales interactúa en cualquier LMS o Learning Management System, cualquiera de ustedes. Es decir, ya sea en Classroom, o lo han hecho en Moodle, o lo han hecho en cualquier otro. Entonces, los docentes ya tenían una apropiación importante de ese tipo de interfaces. Por eso fue que nos movimos hacia allá más bien. Creo que ese es el reto. No fue como desarrollamos algo y después le enseñamos a las personas a usarlo, que pasó, bueno, sí nos pasó. Pero aprendiendo de eso es cómo incorpora uno las soluciones. Por ejemplo, los sistemas de gestión de conocimientos, si implícitamente requieren que yo aprenda a dominar algo más, tengo que saber que esa barrera ya es muy alta. O sea, si yo me salgo de la forma tradicional, como yo gestiono el conocimiento, como entiendo la gestión del conocimiento, como entiendo la usabilidad de una plataforma, y implica que yo, para poder hacer algo, tengo que aprender, además, muy probablemente voy a tener muy pocos adoptadores, sobre todo al principio. Entonces, no te diría que es entendiendo la naturaleza del usuario, centrándonos en su experiencia, incorporándonos en elementos que ya utilizara o que estuvieran mucho mayor difundidos. Y lo otro es considerar la característica no lineal de un proceso de formación y de adopción.
Uno supondría que si yo formo a 5 mentores en el uso de estas herramientas y formo a 50, pues voy a hacerlo 10 veces más rápido. Digamos, si el modelo fuese lineal, pues el número de mentores que yo tengo pues, o que formo en estas herramientas crecería conforme yo formo. Pero no fue tan así. Lo que entendimos es que hay unos mínimos críticos por centro de experiencia que requieren ser formados. Entonces, por ejemplo, nosotros por centro de experiencia, dada la distribución, tenemos alrededor de 50 mentores, entre 35 y 50 mentores. Si yo no formo al menos el 70%, y el 70% no son usuarios recurrentes, yo no logro que el resto lo utilice. Menos de ese umbral, por ejemplo, no garantiza que nadie lo utilice. No sé si en formación o en sistemas o en apropiación de tecnología, el crecimiento, vos tenés que garantizar que un mínimo, una masa crítica, utilice las plataformas para que entonces, ya sean por las interacciones naturales que hay entre mentores, porque se vuelve la nueva forma de trabajo o la nueva forma, la nueva norma, digamos, dentro del desarrollo de las actividades en un centro de experiencia. Si uno supera ese umbral mínimo, no vas a garantizar la adopción. Entonces, al principio nos fuimos con una estrategia de embajadores. Eso no funcionó muy bien tampoco. Como formar a 2 o 3 personas y que ellas se encargaran de la difusión y de promover el uso, no funcionó muy bien. Tenés que garantizar unos mínimos, unos umbrales mínimos, porque el proceso de formación y adopción de tecnologías es no lineal. Hay por debajo de un umbral, no pasa nada, se supera ese umbral y ya eso empieza a crecer de forma natural. Y lo otro es lo que te menciono, de entender muy bien la experiencia de cada uno. Yo creo, pues, conectando un poco con el comentario que hacía la profe Verónica, los docentes tendrían que demostrar mayor interés, definitivamente. Pero es que las instituciones tendrían que entender la naturaleza del trabajo del docente también. O sea, no nos corresponde a nosotros como institución entender el día a día, su experiencia, los canales favorecidos y diseñarnos para eso. Es un ejercicio de 2 partes. No, súper, Hernán. Los animamos a que hagan preguntas. Aprovecho y les comento que están habilitados por favor, diligencien el formulario de asistencia. Apenas lo han diligenciado 30 personas y hemos contado con más de 80 asistentes en este encuentro. Entonces esperamos que lo diligencien. Eso es muy importante porque a raíz de esos comentarios es que se ha ido mejorando, pues, las estrategias de ese proyecto de gestión del conocimiento y también en particular pues estos encuentros con A. También el último mensaje es el formulario del directorio del conocimiento para quienes aún no lo han diligenciado. Los invitamos a que los diligencien. Entonces aprovecho, Hernán, como en el formulario les preguntamos si están interesados en participar en el hackathon, ¿cierto? Para resolver desafíos educativos utilizando IA, y también tenemos pues otro evento que es el piloto cerrado para aplicar herramientas también de IA en gestión del conocimiento y la educación. Porfa, coméntales un poco más, amplíalos, porque ya están incluso contestando con intención o no de participar en estos 2 espacios. Bien, claro que sí. Nosotros, digamos que en el marco de esto que le estaba mencionando, pues de este ejercicio experimental y de crecimiento, estamos colaborando con Confama en un piloto cerrado para que docentes de educación básica y superior nos ayuden a determinar la configuración adecuada de esas herramientas. Estamos teniendo mejores resultados con este tipo de herramientas, las que les mencionaba, con estos formularios, este tipo de experiencia. Pero hay una variante técnica que está apareciendo en la investigación y hay artículos muy interesantes alrededor de eso, y es la combinación de herramientas de propósito específico, como es Umia, y herramientas de propósito general, como puede ser Gemini, ChatGPT, Claude y otros. Resulta que, de nuevo, apenas es muy emergente esto, pero cuando se utilizan estas 2 herramientas simultáneamente, se obtienen resultados muy poderosos pero queremos evaluarlo, ponerlo a prueba en el contexto local. Entonces, el piloto cerrado es un piloto donde van a tener acceso a las herramientas que les mostré ahora, van a tener acceso a versiones de Gemini, ChatGPT y Claude, y adicionalmente a espacios de formación y acompañamiento. El ciclo
el piloto pues exigiría, eso sí, si bien es gratuito, exige sí un compromiso de participación porque van a ser al menos 3 meses de trabajo, donde van a tener acceso a las herramientas, a los ciclos de formación, acompañamiento y evaluación. Obviamente pues es un proceso que se certifica y demás, pero los invito a que si quieren participar, es una gran oportunidad de aproximarse en un contexto bastante bien diseñado, considero, para que ustedes se apropien las tecnologías, pero también nosotros podamos obtener información de cuál es la mejor configuración posible de estas herramientas. Y lo otro es que también quisiéramos que fuesen parte activa del desarrollo de nuevas soluciones. La inteligencia artificial generativa tiene una ventaja y es que yo puedo ya no solamente ser consumidor de productos y soluciones de esa naturaleza, sino también desarrollar propias. Y para eso, con la Universidad de AFID, específicamente con una unidad que se llama Nodo, que es básicamente como la estrategia que tiene AFID para la formación en nuevas tecnologías. Vamos a hacer una hackathon entre el 15 y el 16 de noviembre. Se llama EduHack. Y la idea es que docentes más estudiantes de Nodo, que pues son estudiantes en desarrollo de software y arquitectura y otras tecnologías, como la inteligencia artificial, se juntan en equipos de trabajo de instituciones. Cosmo va a participar con docentes, también con su equipo de tecnología, pero la idea estamos invitando a que también vengan educadores de otras áreas, pues sobre todo de otras instituciones, porque en la diversidad hay mucha riqueza, y que resolvamos juntos retos de educación. Al final, obviamente, pues hay un ejercicio de premiación y con toda la dinámica de una hackathon, pues que es una competencia interesante. El año pasado ya tuvimos la primera versión, esa fue un poco más cerrada, fue solamente entre AFID y Cosmo, y en este caso sí pues pretendemos que sea ahora para que una comunidad, pues para que lleguen más personas y digamos los resultados también digamos uno de los compromisos, son de carácter abierto. Todo lo que allí se desarrolle pues queda disponible para que ustedes mismos, otros profesores, otras instituciones utilicen los productos y los puedan seguir desarrollando. Entonces son 2 invitaciones muy concretas. El piloto no tiene fecha de inicio definida todavía, pero estamos en este momento en el ejercicio de la convocatoria, y la EduHack sí pues son el 15 y el 16 de noviembre. Súper, Hernán. Entonces acá le recordamos, porfa, diligenciar en la encuesta de satisfacción. Ahí se pregunta si quieren participar, pues si tienen interés tanto en el hackathon, que ya nos comentaste, me has dicho 2 días, ya se tiene fecha, 15 y 16 de noviembre, muy bacano, no tiene costo, el compromiso es de participación, y también en el piloto que está por programarse. Bueno, por acá Luz Saray nos comenta: muchas gracias por la conferencia, muy enriquecedora e interesante, cómo usar la inteligencia artificial que está reformando el mundo y la educación. Abrimos los micrófonos en estos minutos. ¿Quién más quiere participar, hacer preguntas, comentarios? ¿Cómo les ha parecido? Yo voy a hacer un último comentario antes de despedida, porque si no mis compañeros no me lo perdonan. Sepan que pues Cosmo en este momento está en proceso de matrículas, entonces si quisieran conocer más sobre Cosmo, visitar las instalaciones, utilizarlas para sus encuentros, es decir, algo que quisiéramos también, les mencioné al principio, pues son espacios de puertas abiertas, barriales, cercanos, donde queremos que las familias, la academia y otras instituciones hagan presencia. De hecho, pues a Juan David lo conocí en un encuentro de una comunidad de inteligencia artificial abierta también que se desarrolló en Cosmo, la sede de Barrio Colombia. Entonces, también pues bienvenidos si quieren conocer más y explorar los espacios y la propuesta pedagógica y educativa de Cosmo. Muchas gracias, Hernán. Me lástima que mis hijos ya están terminando el colegio. Está bien.
Muchas gracias. No, muchas gracias, y también a raíz de lo que dice la profe Verónica, Hernán, y también comentarios que estamos recibiendo ya, sería muy bueno pues repetir esta formación. Pues esto es un encuentro, pero ha sido muy enriquecedor, como dice la profe Verónica, muy dirigido a los docentes. Y también cae perlas, vuelvo, insisto, en la invitación al hackathon orientado en uso de herramientas de IA para la educación. Ya tenemos fecha, y también a las en el piloto cerrado. Entonces, quienes digan que sí en la encuesta de satisfacción, esa información se le enviará a Hernán, ¿cierto? Para que luego ellos los contacten. Por acá estamos recibiendo comentarios, nos quedan 2 minuticos. Bueno, antes de cerrar, sí me gustaría, porfa, que prendan sus cámaras. Vamos a tomar un pantallazo. Y mientras por allá van refrescando y nos hacen las últimas preguntas en estos 5 minuticos que nos quedan. Porfa, prendan sus cámaras, vamos a inmortalizar esto. Bueno, aquí están. Lina, aprovecho que que prende la cámara. La vez pasada que nos vimos, vos hiciste un comentario sobre el proyecto. Me gustaría que comentes qué te pareció el proyecto y este espacio, si nos puedes regalar tu apreciación, pues el proyecto de gestión del conocimiento. Tú que eres nueva en la facultad, ¿cierto? Llevas poco tiempo. ¿Cómo la apreciación de este proyecto, también como la gestión del conocimiento que están realizando en la gobernación de Antioquia, que tú participaste el 19 de septiembre, y cómo lo están aplicando en Cosmos? Ahorita, porfa, nos regala tu apreciación. Porfa, las cámaras encendidas para tomar un pantallazo. Bueno, están muy tímidos hoy. Será el frío. Listo, ya ahí tomé unos pantallazos. Entonces, Lina, porfa, que la vez pasada no nos dio el tiempo para tu comentario. Porfa, agradezco tu comentario. Aquí leo que excelente espacio de Lina Marcela. Si quieres conversar, abrir el micrófono, porfa, Lina. Listo, leo lo de Lina, excelente espacio. Muchas gracias a Hernán y al equipo de gestión del conocimiento. Bueno, tiene dificultades con el micrófono. Ya que fue muy revelador, interesante, no solo conocer qué hace en temas de IA, también la gran revolución que implica temas de información y datos, que es fundamental. Listo. Si no tienen más preguntas, les recuerdo, porfa, diligenciar los 2 formularios, el de quienes nos diligencia el directorio de gestión del conocimiento y la encuesta de satisfacción. Recuerden que les enviaremos todas estas memorias, tanto la página que Hernán desarrolló para esta presentación, muy gentil. Hernán en Notion desarrolló un micrositio, se lo vamos a compartir con todos los recursos que nos habló, con la presentación también de Cosmos y las herramientas que nos ha compartido, como ha sido costumbre en los anteriores 4 con enviarán las memorias. No sé, Hernán, algunas palabras de cierre para ya cerrar el espacio. Pues yo creo que la información que se le va a enviar también es también información de contacto. Entonces, también si, de nuevo, no solamente si ya quisieran pues, continuar con el conocimiento y la exploración del modelo de Cosmos, sino también pues, tener una conversación conmigo, consulta directa, lo que sea, pues también bienvenida a la conversación. Creo que las opiniones y sobre todo las inquietudes también nos dan muchas pistas de cómo seguir avanzando con esto. Entonces, pues con mucho gusto continuamos la conversación cuando considere. Hernán, muchísimas gracias, muy gentil por preparar este encuentro, toda esta información que nos diste tan pertinente y tan generosa. Muchísimas gracias. Ya coordinamos para el próximo espacio, ¿cierto? Que hablamos, y también les repito, porfa, si les interesa participar en los entes que se mencionaron, diligenciar la encuesta de satisfacción. Muy bien. Muchas gracias, Hernán. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, chao.
Dale, Meli. Bueno, muchísimas gracias a Hernán por este tema tan excelente que nos presentó en el día de hoy. Entonces, para finalizar este encuentro, queremos recordarles una vez más la importancia de su retroalimentación. Si aún no han respondido a la encuesta de satisfacción, los invitamos a que lo hagan. Su opinión es fundamental para seguir mejorando los espacios, alineando a las necesidades e intereses que tengan cada uno. Pues su participación nos permite generar un diagnóstico más preciso y construir juntos encuentros futuros aún más enriquecedores. Queremos también reconocer y agradecer la activa participación de todos, de docentes, personal administrativos, contratistas y estudiantes. Esperamos que los conocimientos adquiridos hoy hayan fortalecido sus capacidades en gestión del conocimiento y el uso de inteligencia artificial en la educación, promoviendo la cooperación entre entidades, el intercambio de ideas y la innovación en los procesos administrativos de la facultad. Su compromiso, entusiasmo y apertura al cambio son vitales para el éxito continuo de nuestras iniciativas en gestión del conocimiento. Les invitamos a mantenerse conectados en los próximos encuentros. Seguiremos abordando temas relevantes y brindando herramientas para mejorar nuestras prácticas. Juntos estamos construyendo una cultura de conocimiento compartido que fortalecerá tanto nuestra facultad como nuestra capacidad de servir a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por su participación y nos vemos en un próximo encuentro.